Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo episodio de Algoritmo del Campo. En este caso, ya el número 10. Así que bueno, lo vamos a tener a Nico Rabia, como siempre, hablando un poco de mercado y demás, y repasando las noticias de lo que fue esta última semana. Ahí le doy la bienvenida a Nico, lo sube al escenario. Nico, ¿cómo estás? Buenas, Fede, ¿cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, con un poco de frío por acá. Ahí. Terrible cómo refrescó estos días. Bueno, ya estamos en época igual. Sí, sí, Época está linda para la ahora. carneada, haciendo referencia al campo. Linda Sí, época. sí, sí. Vamos a ver si vamos a ir para Teo de Lina este invierno. A ver qué hay allá para Vamos. carnear. Bueno, recién hablabas de que pasó una semana. La verdad que fue una semana bastante tranquila. No, ya la guerra ni siquiera lo vemos en la tele, no sabemos qué está pasando. Hay acuerdos todos los días, supuestamente, y después no hay nada. Bueno, la verdad que semana bastante tranquila. Ya, la semana pasada también fue bastante flojo el tema de por ahí noticias que han movido el mercado. Lo más relevante había sido el lunes, que arrancaba la nueva etapa de el nuevo presidente de la Fed, Kevin Sí, Schwartz, que tomó juramento, si no me equivoco, el día de ayer. También el miércoles presentó post cierre de mercado, balance Nvidia, un balance que sinceramente lo miraba todo el mercado para ver qué pasaba. Dio un buen balance, mayor la expectativa, no tanto como lo que había ya convalidado el precio, pero vimos que ayer no tuvo una buena recibida por el mercado, bajando casi un 2% hoy de vuelta. Así que nada, eso fue lo más relevante de la semana para el mercado. bueno, sí, como vos hablabas el hecho de la guerra que casi ni se habla y demás, el tema, bueno, de Hormuz, que lo hemos mencionado cuando recién arrancamos con estos podcasts y Eh, nada, que sigue cerrado, que ultimátum del ultimátum del ultimátum, y bueno, no sabemos qué va a pasar con eso. Sí, estamos a un pit de una bomba nuclear, pero nunca pasa nada, básicamente. Claro, Esa fue la definición de la semana. sí. Em, ¿Querés que Pero bueno, veamos algunas después gráficas ahí? también, dale, ahora vemos. Pero también hubo buenas noticias para el mercado, para el agro, Sí, eh, ayer, así que podemos ir un poquito por eso. Ir, si querés ya subirme al gráfico, dale, arrancamos por el dólar, a ver qué está pasando en Argentina. Vemos un dólar en un canal bajista previo ya al inicio de la guerra, que luego estas últimas semanas ha tomado un impulso alcista, si se quiere, no hay una tendencia muy clara tampoco, pero está en la zona superior del canal con una presión bastante fuerte por parte del central comprando todos los días arriba de 100 millones de dólares por jornada. La verdad que una de las fundamentos para decir que el dólar hoy está en 1400, si no, habría que ver a dónde lo buscamos, pero la verdad que un dólar bastante estable, si vemos las últimas 2 semanas, bueno, el 1 de mayo a hoy, un rango de precio que se mantiene, así que no, nada muy atractivo por ahí. Para lo que fue el Merval, tuvimos algunos días de volatilidad, algunas noticias sobre YPF, la compra de una gran parte de YPF por medio de un inversor estadounidense el lunes, que la llevó a subir bastante, pero después, viéndolo desde el Merval, vemos que no fue tampoco gran cosa, vemos una suba desde el último video a hoy del casi 6%. Linda suba, obviamente, pero bueno, no, como comentaba recién en el dólar, no hay una tendencia que marque es algo de corto plazo. Yo sinceramente Argentina lo veo para abajo, para el mediano, así que bueno, ver hasta dónde sería la pregunta. Acá hay un gap previo, bueno, justamente el día previo a las elecciones de 2027,
en los 1350, un objetivo que me gusta para el mediano plazo, por lo menos este año creo que vamos a ir a buscarlo. Eso a nivel local. Después, pasando un poquito para Estados Unidos, me voy al Nasdaq, un Nasdaq que ya viene de hace bastante también, ya en fines de marzo, con una suba bastante fuerte, bastante empinada. Algo que comentábamos en videos anteriores, una suba tan empinada, ya divergente de último tramo, nos da una gran posibilidad de corrección, por lo menos de corto plazo. Una aclaración ahí, hablo a veces como si todo el mundo supiera. ¿Qué es una divergencia? Bueno, divergencia esto es un indicador llamado RSI, en la cual muestra el impulso que hay en el mercado. ¿Qué pasa? Yo tengo una divergencia cuando el mercado muestra en el gráfico un nuevo máximo, como vemos el 14 de mayo, y que el RSI no te lo muestra. O sea, vos tenés una diferencia, o sea, esa es la divergencia, entre el máximo del gráfico y el máximo del indicador. Eso lo que nos indica, no, obviamente no es, che, mañana se cae, pero nos indica Sí, que sí. estamos frente a una posibilidad de corrección de corto o mediano plazo. Lo mismo básicamente para el S&P, no hay mucha diferencia hoy en los mercados. Si vemos, el gráfico es el mismo. O sea, lo único que Sí, cambia es el monto, pero el gráfico es un calco. sí, sí. Incluso algo que estaba viendo antes, bueno, si bien ahí en la gráfica con la que arrancamos, ¿no? La del dólar, tenés hecho un canal y que parecería que está en el techo de ese canal, el Merval está parecido también. Eh, Sí, más, sí, sí, más la allá verdad de es que que no tenés el canal ahí y tampoco se estaría formando un canal bajista, pero parecería una gráfica sí, bastante similar. similar. Eh, Sí, sí. por ahí un poquito más, con más solapado todo esto, el otro está más lineal. La baja, acá un poquito más revuelto, pero sí, básicamente el gráfico bastante similar. Eh, Después, si querés, pasamos por el oro. No sé si antes querés comentar algo vos, tenés algo para mostrar. Dale, yo tengo acá algunas cosas de de la que estuve Perfecto. anotando y bueno, vamos a arrancar. Eh, bueno, para que acá voy a subir debajo, Nico. Ahí estamos. Bueno, vamos a arrancar con esta gráfica, ¿no? El gran titular de la semana, lo que tuvimos, campaña récord de maíz. Tenemos el maíz argentino, el más competitivo del mundo, con una producción estimada en los 68 millones de toneladas en esta campaña, ¿no? La que estamos llevando a cabo 25-26, y una oferta total que superaría las 72 millones de toneladas, como lo podemos ver ahí en el gráfico. Ahora lo voy a explicar. La venta externa ya acumulan 16,8 millones de toneladas y muy por encima de lo que fue el año pasado, ¿no? Que fue 11,7 por ahí, si no me equivoco. Bueno, acá lo que se puede ver en este gráfico que tengo en pantalla, ¿no? Arrancamos con un stock inicial, sumamos la producción récord de esos 68 millones de toneladas y vamos descontando, ¿no? El consumo interno primero y las exportaciones hasta llegar a los 10,7 millones de toneladas. Bueno, vale aclarar, ¿no? Pero que los verdes son ingresos, los rojos salida y no queda ahí en azul el stock final. La Eh, diferencia. sí, bueno, vamos a poner, explicado esto, ahí subo
exportaciones de lo que es el maíz, ¿no? Eh, Como es la barra oscura, verde oscura de 25-26, salta sola, eh, cercano a las 45 millones de toneladas, un número que no tiene comparación. Si vemos toda la serie histórica, ni siquiera lo que fue acá 2020-2021, esa campaña que tuvimos récord también, pero bueno, muy por encima estamos. Y viento en popa para el campo, que así siga, Nico, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, la verdad que venimos de ya varios meses consecutivos, récord de actividad en el sector, algo muy importante por toda la recuperación que viene mostrando, acompañado también de una campaña, como bien comentaba Fede, y hablamos en los últimos videos también, una campaña récord en todos los cultivos, la verdad que fue una locura, un poco atenuado por el tema climático, por ahí justo siempre en época de cosecha llueve bastante, no erra, es increíble. Sí, sí, sí. Ahí con Fede, en videos anteriores hablábamos que estaba complejo entrar al campo con tanta agua junta. Eso ahora se calmó un poco, ya venimos de varias semanas sin grandes lluvias, por lo menos en la zona, así que pero muy contento por lo que está haciendo esta campaña. Sí, sí. Tal cual, Nico, soy repetitivo. Parecería que la lluvia están esperando, ¿no? A que los productores quieran empezar a aprender la máquina como para molestar un poco y después queda esa humedad latente, ¿no? También que se estira unos días más. Así es. Eh, Así que bueno, seguimos acá con el tema de las retenciones, Nico, las bajas de retenciones, que fue un anuncio inminente, ¿no? Anunciado en los últimos días. Algo que se Eh, dejaba ver, ya últimamente se venía hablando del tema, justamente en la Expo de Trigo, creo que fue hace pocas semanas atrás, el secretario de Agricultura hablaba de este tema de lo vamos a sorprender con algo para el trigo en lo que se viene, y ayer se sí, anunció esta baja y la verdad que es alentador, si bien todavía falta un montón y todos queremos que sea cero, hay un rumbo bastante fijo en bajarlo y eso la verdad que de parte del productor se valora y mucho. sí, sí, tal cual que se valora y ahora vamos a repasar también algunos conceptos, ¿no? Que venían bastante ajustados con todo este tema de fertilizante y demás. Bueno, acá la baja de retenciones, como podemos ver, eh, el anuncio se dio, ¿no? En estos momentos con respecto a lo que es el fino, que le llamamos así, y bueno, y la cebada, pasarían de un 7,5 a un 5,5, ¿no? Un 2% a partir de junio sería esto, mes que viene, ya estamos 22 de mayo, ya estamos ahí, nos está pisando los pies junio. Bueno, esto sería un alivio, como mencionamos con Nico, para el margen del productor. Justo cuando se empiezan a tomar decisiones en lo que va a ser la campaña 26-27, así que bueno, por ahí esto ayuda bastante a tomar buenas decisiones. El impacto fiscal que tiene esto se estima en unos 29 millones de dólares. Bueno, como mencionábamos, ¿no? En un contexto que venía complicado con el tema de fertilizantes, fletes que se habían encarecido por toda esta suba que tuvimos del barril en el combustible, esto explicaba casi un 55% de la producción de los costos en lo que es el fino, dejando un margen neto en campo propio de apenas unos $95 por hectárea, que esos $95 por hectárea en campo propio se hundían a arriba de $102 de pérdida para aquellos productores que tienen campo alquilado. Bueno, esta baja del 7,5 al 5,5, con una mejora de $5 por tonelada en el FAS teórico,
nos hacen ver las diferentes posiciones, ¿no? Ahí tenemos un spot de 11,5, después tenemos del 11% del spot, y bueno, lo que es diciembre 2026 se ve claramente ahí el salto de la barra verde eh, respecto a la barra coral. Bueno, el eje que lo puse en $200, bueno, eso fue para que se note bien la diferencia. Vamos a pasar al gráfico de lo que fueron las lluvias y la actividad agropecuaria en abril, ¿no? Bueno, el, el IACA tuvo una caída mensual del 2,6% en lo que fue abril, ¿no? Afectado por complicaciones climáticas, como mencionamos antes, que impactaron obviamente en los labores de la cosecha y la logística. Eh, Se ve afectado una de esas cosas, el suelo, y la máquina no puede cosechar y obviamente el flete no puede salir. Bueno, a pesar de ello, este nivel de actividad se mantiene en máximos históricos, posicionándose con un 16,5% por encima de lo que fue abril de 2025. La soja fue el principal cultivo afectado. El avance de la cosecha llegó a 18% a fines de abril, y bueno, esto fue el menor porcentaje para un abril desde el inicio de serie, ¿no? Bueno, como podemos ver acá en esta gráfica, ¿no? Las barras nos hacen ver claramente la variación mensual, verde cuando sube, rojo cuando baja, y esa línea verde un poco más oscura, ¿no? La variación interanual, que sigue siendo muy positiva, pese a, bueno, a las complicaciones que se tuvo este abril 2026, viene siendo bastante positivo. Bueno, vamos a pasar eh, a lo que sería la producción de los cultivos, lo que marca en el camino, ¿no? Ya sea el fino, maíz y la soja. La soja viene teniendo una aceleración comercial ya cerrando abril, y lo que va de mayo se aceleró tanto la cosecha como las descargas de los camiones. Descargas semanales en los puertos argentinos ya superan las 100.000 toneladas, empujada también obviamente por mejores precios en el mercado local, post a la suba que tuvo en Chicago. Bueno, balance de oferta y demanda. Estos cultivos nos hacen ver un salto productivo muy significativo para lo que es 2025-2026 respecto de la campaña anterior. Podemos ver ahí al fino con una producción estimada de 29,5 millones de toneladas, con exportaciones proyectadas en los 19 millones de toneladas y un stock final cercano a los 5 millones de toneladas. Eso para el fino. Vamos al maíz. La producción estimada de 68 millones de toneladas, exportaciones que llegarían a los 45 millones de toneladas y un stock final de 10,7 millones de toneladas, una relación stock-consumo de un 17%, ¿no? Y bueno, la soja, producción estimada de 50 millones de toneladas, con una oferta total de 60,5 millones de toneladas y un stock final proyectado en 6,9 millones de toneladas. Las barras verdes oscuras son las de la campaña actual, y las que son más claras, campaña anterior, ¿no? Y ahí podemos ver a simple vista el salto que tenemos y, bueno, sobre todo
lo que se ve ahí, el maíz, como veníamos mencionando antes. Bueno, vamos a pasar a las legumbres. Esta campaña proyecta una producción de 1,5 millones de toneladas, un 25% por encima del ciclo previo, sobre una superficie sembrada récord de unas 952 mil toneladas, perdón, una superficie récord sembrada sobre 952 mil hectáreas. Bueno, este desafío ya no es solo producir más, sino que se necesita más calidad, mayor seguimiento, eficiencia y capacidad de diferenciación, ¿no? Para mantener un posicionamiento de exportador genuino. Bueno, acá lo que podemos ver, este gráfico de Dona nos deja en claro, ¿no? La composición a simple vista y las barras que tenemos a la derecha dan el detalle con los números exactos. Bueno, se ve cómo el poroto manda en un 61%, pero la arveja también ahí tiene un peso importante, ¿no? Con un 27% que lo sigue. Y bueno, justo para contar expansión de lo que está teniendo Santa Fe y Buenos Aires. Vamos acá a pasar a lo que es maní también. Vamos a hablar un poco del maní, ¿no? Que después de dos campañas récord, ¿no? Los 2 años anteriores, bueno, viene un poco lo que es el ajuste, ¿no? Como podemos ver. Eh, Se estima que para esta campaña el área sembrada sea un 25% menos en hectárea, ¿no? Una caída proyectada de la producción casi un 40% menos, que sería hasta 1,2 millones de toneladas. ¿Cuál es la razón principal? Bueno, la razón principal es la caída acumulada del precio internacional, bueno, que tuvimos del pico de las campañas anteriores a fines de 2025, fue de un 42%, que como podemos ver en la gráfica, las barras oscuras y ese punto un poco de mayor tamaño en los demás nos marcan en claro, ¿no? Lo que es la proyección. Y bueno, bajaron los precios internacionales y esto impactó en las decisiones de siembra. Así que, bueno, lo que es por ahí para acompañar un poco de gráfico ya estaríamos, Nico. ¿Querés que te tire algunos datitos más que tengo sobre... Como quieras. ¿Qué tenés por ahí? Vine A ver acá si. con Argentina-Canadá, ¿no? Un vínculo que va al alza. Desde octubre del año pasado se reabrieron las negociaciones Mercosur-Canadá y hay una gran expectativa, ¿no? Por cerrar lo que es este año. Y bueno, dato no menor que en 2025 la inversión de capitales canadiense en Argentina llegó a máximos históricos, con un crecimiento de un 57% en los últimos 2 años. Y bueno, en contexto global, la cumbre esa que tuvimos, ¿no? De Donald con Xi, bueno, deja que China se habría comprometido a importar desde Estados Unidos productos agros con un valor al menos de 17 mil millones de dólares anuales hasta el año 2028. Aunque falta todavía precisiones, ¿no? En esos términos de plazos y producto, hizo que el impacto de los precios en Chicago fueran de más a menos. Así que por el momento son estas los datos que tengo. Bien, para cerrar ahí con el tema del agro, se conoció también creo que fue martes o miércoles, la exportación de arroz europea, que Ajá. Argentina había ocupado casi el 80% del cupo frente a los demás países del Mercosur, la verdad que es algo también muy importante. Nuevos Sí, mercados siempre sí. está bueno. Sí, la verdad que eh,
no tengo una estadística bien finita, pero los uruguayos andaban muy bien con ese tema, ¿no? De la arrocera. Eh, Bien, exportan mucho. si querés, nos vamos a ver un poquito del oro que pasó. Dale. Semana bastante tranquila, como hablábamos hoy. Avisarme con este gráfico. Ahí vamos. Ahí Bien, está. ahí estamos viendo el oro. Un gráfico que ya veníamos hablando semanas anteriores, una baja previo al inicio de la guerra. Después tuvimos una recuperación bastante fuerte, vemos que fue muy poco tiempo, que nos llevó casi a zonas máximos anteriores, lo que después de una baja muy fuerte, estamos medio laterales, si se quiere, de fines de marzo a la fecha. Vemos una resistencia muy grande en la zona de los 4.800 que hace 10 días fuimos a testear, no llegamos incluso y ya estamos de vuelta en valores de los 4.400. Un oro que viene un canal alcista, si lo vemos más un poquito de largo plazo, vemos un canal alcista bastante desde inicio de 22, noviembre del 22. Vemos todo lo que fue la suba del oro, bastante interesante. Para el que la agarró, felicitaciones, fue un gran activo. Y ahora estamos en una zona de descanso, ¿no? Después de tanta suba, viendo a ver cómo resuelve. Estamos cercanos a la parte inferior del canal. Si vemos que estamos a un casi 4,5-5% del piso del canal para después ver qué pasa si lo rompe y habilita una corrección mayor o si ya nuevamente salimos impulsados hacia valores de hace semanas atrás. Para seguir un poquito, ya que hablábamos de guerra, vamos a uno que está pasando desapercibido en los últimos días. No sé vos cómo lo viste el tema del petróleo, pero la verdad que venimos con alguna que otro día. Fíjate, acá tenemos el miércoles una baja mayor al 5%, pero después días bastante tranquilos, apoyándose en la tendencia alcista de mediano plazo. Si vemos desde el inicio del conflicto, vemos cómo tuvo varios toques, lo que me da un fundamento al decir que es una tendencia que él ha soportado ya en 4 veces, así que es bastante fuerte. Mientras más toque, obviamente mejor. Acá vemos que llegó, testeó el día de hoy, no pudo y cerró por encima, así que por lo menos, si no pasa nada raro, estamos el martes nuevamente por encima de esta tendencia. Recordemos el martes, ya que el lunes es feriado, tanto en Argentina como en Estados Unidos, así que no hay mercado. Hablaba Fede recién de los cultivos. Bien, vamos a ver un poquito qué pasó en esta semana con la soja, con el maíz y con el trigo. No sé, Fede, si vos querías decir algo mientras. No, no, te quería preguntar, ¿no? Sobre el tema del crudo ahí que está, los apoyos que tiene en la línea de tendencia alcista, parecería que de a poco va a seguir para arriba, ¿no? Sí, sí, la verdad que esta zona está medio aburrida, si se quiere, medio lateral, con movimientos bastante fuertes, como acá vemos una caída del 10%, 6%, subas casi del 8%, pero si lo vemos más en semanal, vemos claramente una tendencia lateral eh, a la cual nos encontramos desde mediados de marzo a la fecha, con Claro. altibajos, sí, pero bastante estables. Un petróleo que muchos analistas lo dan en 150 si esto sigue demorándose y si no hay una mejora en lo que es el estrecho de Hormuz para el corto plazo. Hay muchos que ya hablan de 150 para el barril, la verdad que
sería bastante fuerte una suba a los 150. Hoy estamos en 105. Sería casi un 40% suba más, con lo que eso implica. Obviamente, para la economía no es bueno un aumento del petróleo, más allá de Para que nada. empresas del rubro se benefician, porque claramente lo que venden vale más, pero lógicamente a la economía, a los traslados, a logística y demás, no es un buen dato una suba a 150. Recordando que venimos de valores hace, qué sé yo, diciembre del año pasado, estábamos en $60 por barril. La verdad que es bastante fuerte, llegamos a Sí, sí, 2000, sí, terrible. incluso su Terrible. valor en los 120 y ahora estamos en 105, que en el post-market lo vemos en 108, así que ya hay un poquito de suba para el martes. Para el martes. Ahora Así sí, es. vamos con el tema de soja, una soja que viene de tendencia alcista, ahí vemos cómo se ve claramente un canal alcista que ha testeado varias veces. Acá está este soporte que lo ha bancado, acá no llegó y salió al alza rápidamente. Llega al techo del canal, vuelve, frena en el soporte y hoy estamos nuevamente en el canal. Sinceramente estamos en el piso y con grandes probabilidades de romperlo el canal por la vela que dejó el día de hoy. La verdad que no es muy lindo el gráfico que se ve, más allá de la suba que hemos tenido. Yo no descartaría una rotura del canal y ver a qué nivel de precios vamos. Hoy una soja cotizando a $440 por tonelada. Esto, como siempre decimos, es futuro de soja en Chicago. Eh, por ahí puede haber una diferencia en lo que es local, así que después a veces me preguntan, che, pero dijiste que estaba a 4.40 y acá está a 4.38. Bueno, sí, puede haber distorsiones con el precio local. Acá priorizamos para nada, para el análisis priorizamos más que nada el volumen y es lo que en Argentina a veces es bastante escaso. Eh, para irme ahora al maíz, hablaba Fede de un maíz argentino en récord con muchísimas exportaciones y demás. Ahora lo vemos gráficamente y decimos, che, no es un gráfico muy atractivo. Eh, venimos viendo acá, si se quiere, una divergencia, lo que hablábamos hoy. Fíjate cómo el 4 de mayo hizo nuevo máximo el RSI, pero no lo hizo el gráfico. Y después tuvimos una corrección, lógica corrección en base a lo que habíamos hablado hoy. Eh, estamos prácticamente a valores de principio de marzo, un maíz que se mueve por impulso bastante fuerte, pero después, como te comentaba hoy con el tema del petróleo, si lo vemos en semana, y estamos bastante iguales, no hay una tendencia clara de suba marcada, sino es suba fuerte, corrección, suba fuerte, corrección. Y la verdad que al tener siempre el freno de la corrección dentro del máximo anterior, la verdad que no me gusta mucho. Me tienta más porque sea algo más correctivo, pero la verdad que no veo un impulso claro. Básicamente es la conclusión. Hoy estamos por debajo de las medias móviles de 21. Vemos cómo acá, lo ordenamos para que se vea bien, cómo hizo acá de techo, de resistencia, en el día de ayer y en el día de hoy, luego cerrando por debajo esa línea de esa media móvil de 21, pero por encima ahí, agarrado de los pelos de la de 50, lo que de mediano estamos todavía, si no le rompe, y si no rompe esta tendencia alcista que traemos, de mediano estamos para seguir con un poquito más de suba. Una probable corrección a este soporte de los 180, pero después nuevamente podríamos habilitar un poco más de suba. Tenemos un RSI en la mitad, así que no vemos un peligro muy grande de baja, por lo menos para lo que es el corto plazo.
Ahora pasando al trigo, bien. Vamos, creo que nada como el gráfico. Esto es algo que la verdad que molesta bastante. Vamos con la fina de invierno. Sí. La fina que justamente ayer hablaban, lo escuché, bueno, el presidente ayer hablar, hoy habló también el ministro de Economía y demás, hablando un poquito de todo lo que fueron las proyecciones y demás, y el porqué de estas bajas retenciones. Y una de las cuestiones que destacaron hoy es el momento en el cual se anuncia. Un trigo que ya estamos cada vez más cerca de salir a sembrarlo y hay que planear toda la campaña que se viene. Entonces, tener previsibilidad y saber que vamos a tener menos retenciones para lo que se viene, la verdad que te aporta esa cuota de previsibilidad que muchas veces no hay en Argentina. Si Ese vemos, empujón que por ahí a lo que estaban indecisos, bueno, vamos a darle para adelante. sí, los márgenes no son muy buenos, tenemos todo el tema de fertilizantes, combustible y demás, bueno, un alivio por parte de ahora del precio, una suba de precio por esta baja retención, así que dato que es muy alentador. Si vemos acá tenemos con el máximo este que hicimos acá, el 9 de marzo, vemos un soporte bastante fuerte que acá rompimos con fuerza al alza el 12 de mayo, que lo quiebra el soporte a la semana siguiente. Fíjate, el viernes pasado estábamos en los 2.30, perdón, para luego el lunes nuevamente abrir arriba del soporte. Hoy cierra la jornada, cierra la semana por encima de esa zona. La verdad que un trigo bastante indeciso, con movimiento bastante impulsivo y de corto plazo, ¿no? Vemos en 2 o 3 días impulsivo, después todos movimientos bastante corto en tiempo, pero mucha volatilidad para lo que fue el trigo estas últimas 2 semanas. Una tendencia alcista ya bastante marcada. Vemos cómo desde enero de este año seguimos teniendo esta línea de tendencia que acá la rompió, pero no hizo mucho daño porque estaba un soporte bastante fuerte acá, que reacciona al alza y estamos nuevamente en tendencia alcista. Veíamos también, creo que lo dijimos esto el viernes pasado, esta divergencia que estábamos viendo que habilitaría una posible corrección que se estaría dando. Vemos que estábamos parados el viernes acá, dijimos, bueno, a ver cómo reacciona. La semana pintaba de romper nuevos máximos, no llegó, dejó una vela de indecisión, como se la conoce en el mercado. Es una vela en la cual arrancamos la jornada al alza, llegamos a hacer un nuevo máximo, vuelve, deja una mecha abajo y cierra apenas por encima o por debajo de la apertura, dejando una señal de indecisión. No se sabe para qué lado va a salir básicamente el mercado en estos días. Vemos que acá también lo ha dejado. Un mercado a la expectativa de ver qué pasa en el mundo, qué pasa con el tema de la guerra, lógicamente. Así que nada, seguir de cerca el trigo. Estamos en zona bastante interesante, a ver si reacciona y vamos nuevamente al alza o si vamos a buscar la tendencia alcista y ver en qué zona de precio paramos. Pero bueno, estamos, la verdad que si lo vemos en términos porcentuales, no hay mucha diferencia, sería como mucho un 3% abajo de lo que estamos hoy. Nada que preocupe, pensando más en el mediano o largo plazo. Hablamos del petróleo y hay que pasar por la URIA. Por la Gráfico, uria. este gráfico la verdad que lo odio, no sé por qué no hay algo Aburrido. claro. Sí, no tiene, para mí no tiene volumen, no sabemos qué pasa, pero son velitas que no se mueven todo el día. Es increíble. Abre y Son, cierra el mismo son precio, pero estáticas. va por Son escalones. estáticas. Sí, es increíble. Así que nada, vamos a verlo en línea porque es la única forma de ver algo claro. Eh, una urea que por tonelada está cotizando $732. Vemos que hace tan solo poco más de un mes
estábamos en los $860, la verdad que una suba bastante, pero bastante fuerte, del casi 15%, así que nada, un poquito de márgenes, sí es que se traslada a precio, lógicamente, porque muchas veces las cosas suben, pero después cuando corrigen los No commodities del corrigen mercado, las cosas, si no bajan, sí, eso claro, suele pasar. Por las dudas te dicen, pero bueno, ese por las dudas sabemos que sí, es se para pone siempre. bravo. Sí, sí, sí. Así que nada, un poquito de lo que fue el mercado esta semana, mercado de commodities al alza, no hay mucha variación, la verdad que vienen semanas bastante tranquilas con, como hablábamos hoy, algunos días de un poquito de volatilidad, pero nada que preocuparse para el contexto en el cual estamos, lógicamente, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Nico ya adelantó un poco lo que serían el tema de mercado. Semana que viene, semana corta, descontando el lunes. Bueno, así que vamos a ver el martes cómo arranca Chicago, cómo arranca todo y bueno, cómo sigue todo, ¿no? Si sigue en calma o vamos a tener noticias Así es. impactantes. Qué revuelo se armó Nico, con el tema que hablamos el otro día, el tema del impuesto ese a las exportaciones de Santa Fe. sí, sí, Viste un sí, poquito lo vi. los medios. Sí, lo vi Estuvo en un bastante par de pegado. portales. Lo vi en un par de portales. La gente no se veía muy amable. Pero bueno, no sé qué al final, después de esos portales que vi, no sé si yo no me enteré de algo que haya pasado, si, no sé, dijeron, bueno, no, No, la eh, verdad que yo vamos a rever tampoco. la situación, no sé qué pasó con eso. Pero bueno, lo podemos Justamente averiguar lo para hablamos cosas acá que vienen. y así es. Lo hablamos acá y después salió por todos los medios bastante polémico el tema. Así que nada, vamos a ver en qué termina todo eso. Sí. Algo parecido pasó con la ley de cabotaje, ¿no? Para anexar también, Sí, pasó algo parecido, pero bueno, que vamos. querían meter los barcos al campo, sí, sí. Sí. Querían ir con No, los barcos al campo, querían ir con los barcos al campo, bueno, sí, a hay eso. cada uno que por ahí decís, por algo estamos como estamos, gente. Bueno, Nico, gracias por estar, como siempre, aportando mucho valor para lo que es algoritmo del campo. Y bueno, gracias a todos por estar ahí. No se olviden de suscribirse al canal y nos vemos en un próximo episodio de Algoritmo del Campo. Que tengan buen fin de Bueno, largo. nos Chau, chau. vemos.